Buenos días a todos. Lo primero, pues agradecer a la organización del evento por invitarnos a participar. Yo soy Samuel Martínez Espiga, vengo de Cesens, una empresa riojana que nos dedicamos pues, a la monitorización de cultivos desde hace años, y vengo a explicaros un poco pues, cómo podemos utilizar estas tecnologías pues, para tomar mejores decisiones de riego, ¿no? A tener que ir muy rápido porque había preparado una ponencia bastante extensa y tenemos menos tiempo del que contaba, pero bueno, trataré de explicar por lo menos lo más importante. En esta primera infografía he querido representar un poco pues, un esquema de la metodología general que recomendamos utilizar a la hora pues, de aplicar la información que recogemos con distintos sensores en campo, ¿no? La idea sería pues, calcular o estimar lo que llamamos una evapotranspiración, las salidas de agua que tenemos de nuestra parcela. Esto lo hacemos a través de datos climáticos y ya veremos cómo también apoyándonos en la teledetección podemos digamos, mejorar un poco la precisión de estas estimaciones. Con esto obtendríamos un volumen de referencia, que sería pues, el agua que más o menos yo tengo que aportar en la finca, bien a escala diaria, bien a escala semanal, un poco en función de las características de nuestro sistema de riego, y a partir de ahí, una vez que tengo ese volumen, voy a decidir cómo y cuándo lo aplico, apoyándome en información que me dan los sensores de suelo que tengo distribuidos por toda la finca, ¿no? Y bueno, de una forma un poco iterativa, ajustando, es decir, voy probando, voy aplicando ese volumen, analizo, veo y voy corrigiendo, pues de esta forma digamos que podría mejorar el riego de forma general para ajustarlo a las necesidades de mi cultivo. Vamos a ver rápidamente cómo estimamos esta primera parte, este volumen de referencia. Bueno, esto nos apoyamos pues, en la metodología clásica de FAO 56, donde se obtendría una evapotranspiración de referencia de un pasto de unas características determinadas, y luego vamos a obtener un coeficiente de cultivo para corregir, para adaptar esas características concretas a mi parcela. La evapotranspiración de referencia pues, se calcula con esta formulita de forma automática, simplemente pues, decir que los inputs que necesita son datos climáticos, datos de radiación, de viento, de temperatura, de humedad relativa y de presión atmosférica, y que bueno, pues esto se calcula de forma automática con distintas estaciones climáticas. Pues aquí he puesto un ejemplo de cómo se verían estos datos en dos fincas distintas. Pues bueno, ya digo, el significado de este parámetro en sí mismo pues simplemente es evaluar la demanda evaporativa atmosférica. Pues con esto simplemente podríamos ver que hay sitios que van a requerir más agua que otros, comparar entre campañas, etcétera, etcétera. ¿De dónde obtengo esta información a la hora de calcularlo en mi parcela? Pues tengo distintas opciones en función de por las necesidades de precisión que tenga y lo que esté dispuesto a invertir, ¿no? Digamos que podría colocar una estación privada, una estación propia en mi parcela, con la que pues, bueno, sería capaz de recoger datos microclimáticos de mi finca, lo cual me daría unas estimaciones bastante precisas, pero bueno, pues tiene asociada una inversión en el hardware que tengo que adquirir. En el otro extremo tendríamos pues, la posibilidad de utilizar estaciones públicas. Nosotros en el software pues, tenemos integradas la mayoría de las estaciones públicas que hay en la red española, y bueno, pues ofrecemos la posibilidad de usar esos datos como si fueran de una estación propia, simplemente pues pagando la licencia del software. Y en el punto intermedio pues tendríamos la opción esta que llamamos estaciones virtuales, donde pues generamos a partir de la triangulación de estaciones reales que tenemos cercanas, pues una estación virtual, como su nombre indica, que bueno, pues no deja de ser también una aproximación, pero un poquito más precisa que simplemente utilizar la estación pública del pueblo más cercano. Visto esta parte de la evapotranspiración de referencia, vamos a ver cómo podemos utilizar estas tecnologías de monitoreo para obtener un coeficiente que me represente las condiciones particulares de mi cultivo en cada momento. La primera opción, que sería la más sencilla, pues es tirar de las tablas que hay disponibles en bibliografía. La FAO tiene tabulados coeficientes de cultivo para muchos cultivos. En ocasiones pues están disponibles desarrollados por organismos locales o lo que sea, coeficientes más ajustados, y bueno, pues nosotros tenemos integrados algunos de los cultivos fundamentales con los que trabajamos, ¿no? Pues aquí podéis ver la diferencia de una evapotranspiración de referencia versus una vez añadido ese coeficiente de cultivo para el caso de un viñedo. Si además tengo sensores de suelo en mi parcela, lo que puedo es, aprovechando pues bueno, el principio de la ley de Liebig, de los mínimos, decir, si mi suelo asumir que si mi suelo está perfectamente hidratado no hay una restricción, y entonces ese coeficiente adicional de estrés hídrico lo mantendría en 1, pero a partir de un cierto límite, donde hay una limitación de absorción de agua en el suelo, pues comienzo a reducir ese coeficiente, ¿no? Nosotros solemos considerar ese límite, que aquí aparece como el agua fácilmente disponible,
disponible como el 50% del agua útil de forma estándar, y de esta manera pues bueno, ajustar un poquito más ese coeficiente de cultivo. Y tenemos una segunda opción, que es apoyarnos de la tecnología satelital, de la teledetección, ¿no? Como sabéis, pues hay distintos índices que representan, son capaces de representar el vigor de mi cultivo, que es una propiedad, pues digamos, muy correlacionada con la transpiración, con el área foliar, con la cantidad con lo que va a transpirar mi cultivo. Aquí os pongo un ejemplo de cómo sería en el caso de un viñedo, eso sí, sin cubiertas vegetales. Cuando tenemos mucho suelo o cubiertas, pues esto a veces se vuelve un poco más complicado interpretar la información, pero estos son datos de los últimos 4 años de un viñedo con suelo más o menos desnudo, y veis cómo pues ese NDVI medio de la parcela pues tiene una pinta bastante representativa de cómo ha sido el vigor de mi parcela a lo largo de los últimos años, ¿no? Esto, pues bueno, hay distintas metodologías para obtener K-sub-Cs a través de esta información satelital, hay ecuaciones de bibliografía, podemos ajustar en base a máximos y mínimos. Simplemente quería mostrar por la diferencia entre sacar un K-sub-C tabulado, que es la línea azul que hay de fondo, fijo, versus pues tener un poquito más de precisión y de granularidad en las lecturas, que nos permiten pues tener este coeficiente mucho más calculado de forma mucho más fina, ¿no? A ver, no sé por qué no pasa ahora. Bueno, esto sería ya el resultado, ¿no?, de obtener esta evapotranspiración bien en línea azul con un sistema teórico añadido el coeficiente de estrés de suelo, versus sacarlo con el satélite, ¿no? Al final lo que necesitamos es tener un volumen más o menos de referencia, que luego, como decía, vamos a terminar de ajustar en base a los sensores de suelo, sobre todo en cuanto a la dosis y la frecuencia, pero también hay ese cierto margen, de manera que si tenemos estas dos medidas, pues si tengo que aportar entre 2,5 y 3 milímetros, pues ya me va bien como rango de volumen de referencia. Además, pues bueno, destacar que en este último desarrollo que hemos hecho de teledetección, pues hemos generado una herramienta que permite seleccionar, digamos, manualmente zonas dentro de las parcelas para pues obtener, entre otras muchas funcionalidades, NDVIs específicos de cada sector de la parcela y poder ajustar estos K-sub-Cs a cada zona, a cada sector incluso. Y bueno, para terminar esta parte, pues nada, en otra línea de trabajo, esto ya más ligado a proyectos de innovación, no tanto a escala comercial, pues estamos intentando obtener también coeficientes de cultivo mediante sensores de flujo de savia, ¿no? Pues aquí veis unos datos de un sensor de flujo de savia puesto en un viñedo, como tiene un cierto paralelismo con la línea roja, que es la evapotranspiración de referencia, y bueno, como con calibraciones específicas, pese a la complejidad de los sensores y en algunos casos pues su coste, es posible sacar coeficientes muy afinados. Y nada, ya por último, pues bueno, todos estos datos, una vez que tenemos esta evapotranspiración, los tenemos que introducir en un balance hídrico, y para calcular ese volumen de referencia de riego que os hablaba al principio, pues simplemente tendríamos que tener en cuenta estas precipitaciones que podemos recoger con un pluviómetro, pero también es cierto que no es tan directa su aplicación, es decir, que para saber cuánta de ese agua es efectiva, cuánto penetra efectivamente en el suelo y la puedo considerar, pues hay distintas metodologías también, se pueden utilizar ecuaciones que hay teóricas, pero ya veremos más adelante también cómo entendemos que es más razonable utilizar, si tenemos sensores de suelo, pues esta información para evaluar hasta qué punto ha infiltrado cada una de las lluvias. Hasta aquí la primera parte, donde veíamos un poco cómo calcular este volumen de referencia, y una vez que tenemos esto, pues vamos a ver cómo, eso que os decía de cómo y cuándo distribuirlo, ¿no? Este ajuste de la dosis y de la frecuencia de riego. Bueno, en primer lugar, los sensores que tenemos disponible para estos. Hay más sensores, además de estos volumétricos que os traigo aquí, pero pues he querido poner estos porque son los que mayoritariamente se utilizan actualmente. También se siguen colocando tensiómetros, pero lo cierto es que estos son mucho más habituales, quizás por su versatilidad, ¿no? Nos permiten hacer ambas funciones a la vez. No me voy a entretener mucho, simplemente pues que veáis que hay dos grandes tipos de sensores, lo que llamamos los sensores modulares, esos que tienen dos pinchos, que nos medirían una profundidad, frente a los sensores de perfil, que son esas barras que tienen ya integrados distintos sensores a distintas profundidades. Hay un sinfín de sensores en el mercado, nosotros pues tenemos integrados varios de distintos fabricantes, pero bueno, sí que veréis que hay sensores pues de todo tipo de precios, y que es importante pues tener en cuenta unos ciertos criterios de calidad a la hora de elegir los sensores, porque hay cosas pues muy baratas pero que luego no miden muy bien, ¿no? Cuando hablo de criterios de calidad, sobre todo me refiero a la frecuencia de medición o al volumen de exploración, para tener una lectura más o menos representativa del suelo.
En cuanto a dónde colocar los sensores, pues bueno, entendemos que hay dos ubicaciones fundamentales. Una sería siempre ir a buscar la zona de máxima concentración radicular para buscar la absorción del cultivo, y otro que sería este que está marcado en la letra D, y otro lo tendríamos que poner siempre por debajo, buscando cuando ya no hay tantas raíces para detectar el drenaje. Además, pues si queremos poner más sensores, hay otras posiciones interesantes, como pueda ser esa que aparece en la A, un sensor más en superficie para evaluar infiltración, para evaluar evaporación del suelo, competencia de cubiertas. Incluso si tenemos sistemas de riego localizado, puede ser muy interesante colocar un gotero, como un sensor como SC entre medio de dos emisores para verificar, digamos, que conseguimos solapamiento entre bulbos húmedos y que no tenemos problemas de salinidad. Pero como verdaderamente importante, si tuviera que quedarme con dos, este que os digo, ¿no? Este sensor en zona de máxima concentración y un sensor por debajo para evaluar drenaje. La instalación pues es característica de cada sensor, tampoco me voy a entretener mucho aquí, simplemente pues que, como es lógico, tratar de alterar lo mínimo posible el suelo, evitar canales preferentes, y que tengáis en cuenta que después de instalar los sensores puede pasar un tiempo hasta que el suelo se vuelve a sentar y recupera sus propiedades, hay que tener pues un poco de paciencia. Y por último, en esta parte un poco teórica, pues bueno, que estos sensores volumétricos, que sepáis que requieren de una calibración, ¿no? Que al final lo que me da el sensor es un dato de un tanto por ciento de agua en el tanto por ciento en el volumen total de suelo explorado, y pues yo necesito aterrizarlo dentro de estos límites que son característicos de mi suelo, de la capacidad de campo y del punto de marchitez permanente, que son muy distintos en función de las propiedades de mi suelo, y que por tanto pues necesito cuantificar esos valores para poder interpretar correctamente la información, ¿no? Para saber si ese agua que me marca mi suelo es agua de drenaje, es agua útil o ni siquiera. Aquí lo tenéis pues bueno, representado con el esquema del barril, que creo que se entiende muy bien, y con una curva de retención de agua de suelo para que veáis las grandes diferencias que puede haber entre los dos casos más extremos de suelos. ¿Cómo hacemos esto nosotros en nuestra herramienta, en CESES, en el software? Pues bueno, ofrecemos una primera calibración, una primera aproximación al usuario a partir de un análisis textural, introduciendo la arcilla, el limo y el porcentaje de arcilla, de limo y de arena. Aplicamos las ecuaciones que se llaman de dafotransferencia de Saston para asignar un primer valor a la capacidad de campo y al punto de marchitez permanente, y posteriormente pues hay un algoritmo que va ajustando un poquito al alza o a la baja en función de los datos que lee el sensor. Lo cierto es que con este tipo de calibraciones automáticas nunca mejoramos la calibración manual, porque hay otros factores que afectan, además de la textura, a esta capacidad de campo, y lo que recomendamos pues casi siempre, una vez que tenemos una serie de datos, pues ir de forma empírica buscando en las curvas de descarga, en ese punto de inflexión donde está la capacidad de campo, introducirla manualmente y ahora sí apoyarnos del programa para calcular este punto de marchitez, que es un poquito más complicado. En cualquier caso, una vez que tenemos esto calibrado para cada una de las profundidades que tenemos sensores, el programa solo, digamos que hace una suma de láminas de agua, podríamos limitar por abajo qué sensores se entran dentro del cálculo para pues, evitar si un sensor es drenaje, y nos devolvería un único valor de agua útil, pues que si bien pierde algo de detalle de información, es mucho más fácilmente interpretable, solo es un valor, se pueden establecer, que sería esta línea que hay aquí abajo, se pueden establecer pues alertas, estrategias de no dejarlo bajar del 50% de lo que sea. Vale, vamos a ver ya para terminar algún ejemplo de cómo interpretar estos datos para lo que os decía, para ajustar estos riegos, para la toma de decisiones. Pues en primer lugar, lo que os hablaba de cómo evaluar la efectividad de las precipitaciones, pues aquí os pongo unas lluvias de otoño, unas lluvias poco cuantiosas, digamos, como estas primeras solo infiltran hasta los primeros 10 centímetros, solo hay respuesta y por tanto no podríamos considerarlas efectivas para la mayoría de los cultivos, y como un poquito más adelante, pues ya en noviembre vemos una lluvia más abundante que sí que infiltra hasta 50 e incluso a 60, ¿no? Pues bueno, con estos sensores puedo evaluar el efecto más real que está teniendo la lluvia, teniendo en cuenta, claro que sí, las particularidades de mi sensor. Si he puesto ese sensor debajo de una zona con mucha vegetación, pues igual tengo que tener en cuenta que voy a recoger menos agua que lo que vería en la calle, y depende de lo que tenga mis raíces, pues tengo que interpretarlo. Pero bueno, estoy teniendo información para poder evaluarlo. En cuanto al ajuste de la dosis de riego, es decir, cuando riego, ¿cuánto tiempo riego? Pues bueno, se trata un poco con cada pulso de riego yo voy a ver hasta dónde infiltra el agua con las distintas profundidades que tengo, y de ir ajustando y de ir probando. Pues yo riego y veo que estoy, como en este caso, generando drenaje hasta los 60 centímetros, pues si quisiera evitar esto porque no tengo esas tales necesidades de lavado o lo que sea, pues debería de ir reduciendo ese tiempo de riego para llevar el agua hasta donde realmente quiero.
Sería este ejemplo pues, en el que empieza en un riego generando drenaje a 60 centímetros y poco a poco pues, se va reduciendo esa dosis de riego, quizás hasta excesivamente, para ir poniendo el agua hasta donde quiero y no perder más de la cuenta. Este mismo ejemplo sería en el caso que os decía de cuando colocamos sensores entre medio de goteros, pues también como un cambio en la estrategia de riego puede afectar a ese movimiento de los bulbos. Y por último, en esta parte, pues bueno, que sepáis que también hay una serie de sondas de conductividad eléctrica que me pueden servir como consigna para ajustar esta duración, ¿no? Al final hay unos niveles tolerables de salinidad en la zona de absorción radicular que yo puedo pues, leer con un sensor de conductividad eléctrica y tratar de mantener como una consigna. Cuando se superan, pues aplicar riegos de lavado y provocar este efecto de bajar las sales y entonces pues ajustar un poquito más los drenajes a lo que realmente necesito. Esto en cuanto al ajuste de la dosis de riego, a los tiempos de riego, pero tenemos que decir también cada cuánto aplico los riegos, es decir, la frecuencia. Y para eso, pues lo que voy a buscar es en la zona de máxima actividad radicular este tipo de figuras, ¿no? Este tipo de escalones donde las partes planas representan los periodos nocturnos, donde no hay consumo, y por el día pues veo una bajada, un secado que representa el consumo de mi cultivo. Lo que tengo que buscar es en el momento en el que esos escalones se aplanan, pues quiere decir que hay una limitación, que mi cultivo ya no está absorbiendo todo lo que potencialmente podría absorber, y en el caso pues, de que quiera llevar mi cultivo cómodo, ese riego, pues en este caso que se ve ahí, igual habría que haberlo adelantado unos cuantos días. Siempre hay que contrastar esta información con datos de clima, pues aquí os pongo un ejemplo de cómo pues, este día pareciera que podía haber una limitación en el consumo hídrico, pero sin embargo vemos, mirando el DPV, que pues, se debe a que no hay demanda evaporativa atmosférica, porque de hecho pues, más adelante vemos que con menos nivel de agua en el suelo sigue habiendo un consumo perfectamente normal hasta ahí así, en torno al día 2-3 de julio, donde se ve un aplanamiento con días de DPV alto, y eso sí que lo podríamos establecer como un límite donde tendría que regar si no quiero estresar a mi cultivo. Bueno, y una vez que está todo esto calibrado, pues puedo establecer distintas estrategias de riego ya más procesado, basado en el agua útil, pues riegos más espaciados, dejando agotar el suelo hasta el 50%, riegos en los que no llego a saturarlo con una frecuencia más corta, etcétera, etcétera, ¿no? Al final la idea, ya digo, es utilizar un poco estos sensores para evaluar las decisiones que voy tomando e ir corrigiendo de forma iterativa. Pues aquí os pongo un ejemplo de ajuste en la toma de decisiones donde se decide bajar la dosis de riego, se ve como 2 días más o menos el cultivo sigue absorbiendo, pero al tercero ya no se mueve nada, pues bueno, no ha sido se ha recortado demasiado, se vuelve a subir la dosis de riego porque pues gracias a los sensores vemos que hemos reducido demasiado la dosis. Y este último ejemplo, pues bueno, estos son unos sensores que pusimos en un vivero y como se utilizó pues para hacer una estrategia de manejo en la que al principio pues había que mantener el suelo muy hidratado para provocar un enraizamiento de unas estaquillas que no tenían apenas raíz, y poco a poco como se van espaciando esos riegos y se ve cómo van bajando las raíces cada vez a consumir más abajo pues para generar un buen enraizamiento, ¿no? Podemos ver las tendencias generales de los cultivos. Esto sería un cultivo de secano, como llega a estresarse bastante a nivel de campaña general, ya no tanto con un zoom para tomar las decisiones del día a día, un cultivo de regadío que ha sido manejado pues, en sus distintas etapas con distintos niveles de estrés, buscando pues, distintos objetivos, y por último pues, mencionar que en este sentido también hay una serie de sensores de estrés hídrico que miden directamente en planta, en los que nos podemos apoyar, pues bien, si su implantación comercial es más pequeña, pero tienen cierta aplicación, ¿no? Pues puede ser el caso de los dendrómetros, como este que os traigo aquí, pues que se pueden utilizar a nivel de tendencia general pues para ver ese crecimiento de primavera y luego que no haya al menos una reducción en otoño. Podríamos ver las contracciones diarias como indicador de estrés. Y por último, pues una serie de sensores que hemos integrado últimamente, que son curiosos, como estos microtensiómetros de tallo, donde pues el trabajo que estamos haciendo sobre todo es tratar de desarrollar líneas base en las que pues poder, digamos, interpretar directamente estos sensores y acercarlos un poco a ese uso comercial, ¿no? Donde podamos estar pues como con esta escala que vemos aquí, que directamente pues ya nos esté dando un indicador del nivel de estrés que tiene mi cultivo. Lo mismo con el tema de las cámaras térmicas. Estamos trabajando en Almendro pues en desarrollar distintas líneas base para poder generar indicadores de estrés con los que poder optimizar los riegos. Y ya por último, que me imagino que voy más que pasado de tiempo, pues mencionar una serie de sensores auxiliares de los que podemos utilizar también en monitorización de cultivos para mejorar la gestión del riego, que serían pues todos los asociados a la supervisión del sistema, ¿no? Lo que llamamos sensores de agua, pues caudalímetros, que además pueden ser interesantes para después pues poder sacar ratios de eficiencia en el uso de agua, etcétera, etcétera, sondas de
de conductividad eléctrica y de temperatura del agua que me sirven pues, para verificar las consignas de fertirriego, que el sistema lo está haciendo como quiero, y sobre todo pues, establecer una serie de alertas y de alarmas configurables y parametrizables automáticas que me permitan pues, anticiparme o detectar rápidamente posibles fallos y reaccionar rápidamente para minimizar daños, ¿no? Y por último, ya para terminar, pues sí que quería mencionar, hemos trabajado últimamente bastante en mejorar el módulo de teledetección que tenemos y que en este sentido pues también es una herramienta muy potente para detectar anomalías. Pues aquí os pongo un ejemplo de una zona, una finca grande con muchos sectores donde pues en un sector se había averiado una válvula, rápidamente se identifica esta zona con una caída en los índices de vigor y bueno, pues se puede actuar cuanto antes. Y nada, pues siento haber ido un poco rápido, pero esto ha sido un poco un resumen de lo que os quería transmitir, de cómo podemos utilizar estas tecnologías de recoger datos para el tema que nos ocupa, que es regar mejor. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis.